Continuar, porque siempre que viene algún político y eso hay siempre revuelos de alfombra roja para ida y de venida. No, hombre, hay que tratarlos bien, ¿no? Porque es verdad que es importante que los soporten y sobre todo en este caso de atención primaria. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Vamos con un poco de retraso y ese es un poco mi estrés siempre con el tiempo, porque vamos con 20 minutos de retraso, que me voy a permitir pues la licencia de extenderlo a la duración de la mesa. Antes del café. Lo primero, presentarme. Mi nombre es José Luis Lázaro, aunque no tengo cartel, pero no pasa nada. José Luis Lázaro Martínez, yo soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid y tengo el privilegio de ser el coordinador del foro multidisciplinar de pie diabético que FENIN, pues como había comentado Carmen, hace aproximadamente 6 años puso en marcha, nos tocó la pandemia, el COVID en medio, y que hemos hecho muchas actividades a lo largo de estos años. Y para mí es un placer, y además lo digo con total sinceridad, presidir esta mesa y moderarla, donde me acompañan 3 excelentes profesionales, pero además son 3 amigas, con lo cual, bueno, pues esto nunca suele ser normal, que en una mesa estén personas que a veces también tienes una relación afecto y reconocimiento, y además 3 mujeres, que yo creo que hay que poner en valor el papel de la mujer siempre que se pueda. Son, por mi derecha en el extremo, la doctora Sandra Redondo, que es cirujana vascular de este hospital y además una de las promotoras, impulsoras y la coordinadora de la unidad de pie diabético, a la cual toda la podología le debemos mucho, en particular por siempre ese respaldo, ese apoyo y ese facilidad para desarrollar este proyecto de pie diabético. A mi derecha inmediatamente está la doctora Esther Martínez, también cirujana vascular y jefa de servicio del Hospital de Navarra, en Pamplona, y que además también la conozco hace muchos años y que también sé que está muy implicada y muy concienciada en el manejo de estos pacientes. Y a mi izquierda está Elena Carrascosa, que es podóloga y además es la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España, y que también, bueno, pues tengo el privilegio de conocerla hace muchos años. El motivo de la mesa es presentar e introducir lo que es, digamos, el hilo conductor o la columna de la jornada, que es presentar el proyecto o el estudio de variabilidad de la atención del pie diabético, que fue prácticamente uno de los principales objetivos que nos planteamos cuando creamos el foro, ¿no? Y es poder demostrar qué variabilidad tiene la atención del paciente con pie diabético en España dependiendo de la estructura asistencial. Y porque sabemos que tenemos un problema estructural, España es el 4.º país de la Unión Europea donde más se amputa, y sabemos que eso no depende de los profesionales que tenemos ni del nivel de especialización, porque tenemos muy buenos profesionales y con una alta especialización, pero pensamos que está relacionado con una estructura organizativa, es decir, una mala organización del flujo de pacientes. Y es por lo cual pues, pusimos en marcha este estudio, un estudio muy complejo y que ha sido muy difícil de hacer, que ha costado casi 5 años hacerlo, y en el que hoy presentamos los resultados de 6 hospitales, en los cuales, bueno, pues se van a mostrar las diferencias que hay entre los hospitales que tienen unidad de pie diabético con el modelo Toe and Flow, es decir, que integran podología y cirugía vascular, hospitales que atienden esta patología solamente con un servicio de cirugía vascular, es decir, porque es fundamentalmente la especialidad a la cual está adscrita esta patología en la mayor parte de los hospitales de España, y hospitales sin unidad de pie diabético. Y entonces queremos presentar estos resultados, que creo que son muy interesantes para demostrar que una estructura puede cambiar los resultados de salud en nuestros pacientes, sobre todo en los indicadores tan importantes como la mortalidad y la amputación mayor. No voy a enrollarme más, sino que voy a dar paso a la primera ponente, que es la doctora Sandra Redondo. Nada, recordarles que tenemos 10 minutos más o menos de intervención, y luego lo más importante probablemente y fructífero será poder hacer una discusión al finalizar. Así que cuando quieras, Sandra. ¿Se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. La verdad que para empezar me gustaría primero agradecer a la dirección del Hospital Ramón y Cajal, que es mi casa, pues por esta segunda acogida que nos ha dado este encuentro, y sobre todo agradecer a FENIN, ¿no?, que siempre nos está apoyando en esta enfermedad tan importante que manejamos todos los que estamos aquí, y en especial a Carmen Aláez por todas las palabras y todos los apoyos que nos da durante todos estos años. Bien, yo voy a comenzar hablando sobre el estudio que ha comentado José Luis,
análisis que hemos hecho desde FENIN sobre la variabilidad terapéutica que tiene el pie diabético en función de dónde esté el paciente en España. Siempre me gusta comenzar afirmando que el pie diabético es un marcador claro de mortalidad y además no es nada anecdótico porque la diabetes es una pandemia a nivel mundial que tiene una prevalencia de un 10,5% a nivel mundial. Y en España nuestras cifras son peores. Hemos hablado casi del 15% ya tiene la diabetes una prevalencia en España. Es decir, 1 de cada 7 adultos es diabético en España y una tercera parte de ellos van a terminar con una úlcera en el pie. Si vemos la epidemiología del pie diabético en Europa, vemos que la prevalencia mayor está en Bélgica y la menor está en Alemania. España está a la cola. Sin embargo, como bien ha dicho el profesor Lázaro, somos uno de los países en Europa que más hacemos amputaciones de miembros inferiores en esta patología. Y además el impacto sociosanitario es tremendo porque la amputación de la extremidad conlleva una mortalidad de un 80% a los 5 años, muy por encima del cáncer de mama, cáncer de próstata y el linfoma Hodgkin. Así pues, desde FENIN se creó en el año 22 este foro multidisciplinar cuyos 2 objetivos eran los siguientes: evaluar la situación basal de unidades de pie diabético que teníamos en el territorio español y el segundo, redactar un protocolo con medidas terapéuticas siempre desde un punto de vista multidisciplinar. Se lanzó una encuesta en el año 23 que ha comentado Carmen Alaez en su exposición. Esta encuesta se derivó a todas aquellas consultas y hospitales que manejaban pie diabético. Las respuestas fueron muy elevadas, principalmente contestaron hospitales y consultas privadas. Contestó toda España, salvo Melilla, hicimos bastantes respuestas y se obtuvieron 60 unidades de pie diabético en España, la mayoría de ellas en hospitales, 48, y tan solo 12 en consultas de centros médicos. Si analizamos estas unidades, se vio que los hospitales, la mayoría eran hospitales públicos, un 42. Hospitales concertados privados solamente 4 y privados públicos nada más 2. Esto suponía que la población española tenía acceso a unidades de pie diabético en un 54,5% o lo que es lo mismo, otra lectura, el 46% de la población española no tiene acceso al tratamiento del pie diabético especializado. Si vemos las unidades que había en las consultas, solamente suponían el 20% de estas unidades, 9 en consultas privadas y tan solo 3 en centros de salud de atención primaria. Esto nos llamó muchísimo la atención. Tenemos que tener en cuenta que es una encuesta que lleva siempre sesgos al ser una encuesta, pero era muy poquita prevalencia la que veíamos en el tratamiento multidisciplinar. Y con esta encuesta decidimos hacer este estudio que ha presentado el profesor Lázaro sobre variabilidad de resultados en el manejo de pie diabético. Así pues, se diseñó un estudio de cohortes observacional retrospectivo a lo largo de 5 años, desde el año 19 al año 23, multicéntrico, donde se incluyeron todos estos 6 hospitales: Donosti, Navarra, Sant Pau, de Valencia, el 12 de octubre y Dr. Negrín de Tenerife. Se subclasificaron estos 6 hospitales en 3 categorías. 2 de ellos tenían unidad de pie diabético siguiendo el modelo True and Flow, es decir, estaba integrado el podólogo. 2 de ellos no tenían podólogo, les llamamos pseudounidades, y otros 2 no tenían unidades. Se incluyeron pacientes a lo largo de estos 5 años, todos ellos mayores de edad, diagnóstico de diabetes y con patología de pie diabético. La cohorte obtenida eran 3.350 pacientes con 8.857 episodios. Llamó la atención que los pacientes en hospitales sin unidades eran más numerosos que los pacientes que teníamos unidades. Sin embargo, los episodios eran mucho más frecuentes en los pacientes de hospitales unidades. Es decir, en los hospitales con unidades, cada paciente generaba 3,5 episodios, a diferencia de los hospitales sin unidades, que se han generado 2,4 episodios por paciente. El análisis demográfico de esta cohorte principalmente eran varones, 76% varones, con una edad media entre los 65 a los 74 años, y las mujeres tenían edades medias más elevadas, entre los 80 y 89 años, lo que se visualiza que la mujer está más protegida ya por cambios por estilos de vida o cambios hormonales. Principalmente la cohorte eran diabéticos tipo 2, más de un 90% eran pacientes tipo 2.
La etiología, tanto en el año 19 como en el año 23, de pie diabético en el momento del diagnóstico, se vio que el principal era el isquémico, un 70% pie diabético isquémico, seguido menos de un 20% neuroisquémico y anecdótico un 3 a 4% neuropático, lo que deja establecido que más del 80% de los pacientes ingresados en los 6 centros tenían isquemia en el 80%. Y esto se demostró en esta gráfica porque el motivo de ingreso principal era la isquemia, lo cual suponía una gran comorbilidad a los pacientes y el pronóstico de los pacientes es mucho peor, seguido de la presencia de úlcera. La comorbilidad que se veía en los pacientes llamó la atención, que fumadores eran pocos, no llegaba a un 20%. La enfermedad crónica que da un mal pronóstico estaba solo presente en el 27% y casi la mitad de ellos estaban precedidos por una úlcera en el pie. Pero principalmente las comorbilidades más asociadas eran la presencia de aterosclerosis, nuevamente, que aumenta la carga de morbimortalidad, la hipertensión arterial y la dislipemia. Si analizamos los procesos quirúrgicos de estos pacientes, como he dicho, el ingreso era más numeroso, mayor número de pacientes en los hospitales sin unidades que en los pacientes con unidades, pero los pacientes con unidades generaban más episodios. Y estos episodios se veían que era a favor de ingresos no quirúrgicos, que ahora más adelante lo veremos. A lo largo de los 5 años de estudios se ve que los episodios no quirúrgicos se hacen más numerosos a expensas de los quirúrgicos, lo que demuestra que el paciente ingresa no solamente para un tratamiento quirúrgico de revascularización y amputación, sino que tiene otro tipo de terapias que ofrecemos. Y esto era muy marcado y significativamente diferente en los hospitales con unidades. A lo largo de los 5 años se veía que el ingreso por no cirugía era un 67%, lo que demuestra que la variabilidad terapéutica de terapias avanzadas y cirugías a pie de cama se hacen más en hospitales con unidades que sin unidades. En esta tabla podemos ver que los episodios son más numerosos en el año 2023 en los pacientes con unidades y pseudounidades que en los hospitales sin unidades. Y si vemos los procedimientos quirúrgicos que se le ofrece en España a los pacientes en estos 6 hospitales, lo más frecuente es la amputación menor, seguido de la revascularización supragenicular endovascular. Un poquito más de lejos, la amputación mayor. Pero si analizamos estos episodios quirúrgicos por hospitales, en el año 19 se ve que la amputación menor es mucho más frecuente en los hospitales que tienen pseudounidades. La amputación mayor es más frecuente en los hospitales que no tienen unidades, al igual que el bypass supragenicular. Y, sin embargo, la revascularización infragenicular, que es una revascularización que da más salvamento de extremidad, más compleja y que tiene más coste, esto tiene en los hospitales de unidades. Y estas diferencias fueron mucho más significativas y más marcadas en el año 2023, después de estos 5 años, donde se ve que la revascularización infragenicular o distal es mucho más frecuente en los hospitales con unidades. Si vemos la estancia hospitalaria de este estudio, vemos que la mayor estancia hospitalaria está en las pseudounidades, que son 10 días de estancia hospitalaria, seguida de 7 días en los hospitales con unidades y tan solo 4 días en el hospital sin unidad. Noches de UCI es muy baja prevalencia en lo que tienen, una baja estancia, sin embargo, es más llamativa en los hospitales que no tienen unidades. Así pues, un poco para terminar y hacer un resumen de esta primera parte del estudio que va a seguir mi compañera Martínez, vemos que en el modelo asistencial con unidad de pie diabético, modelo To and Flow, vemos que los pacientes tienen menor tasa de amputación mayor a expensa de una mayor revascularización distal. Sí que es verdad que hay mayor número de ingresos. Estos pacientes tienen mayor número de ingresos y menor estancia en UCI. En el modelo asistencial con pseudounidad, que no tiene integrada el podólogo, vemos que la mayor prevalencia es la amputación menor y que lo que más se hace de intervención de revascularización es el bypass supragenicular. Es verdad que aquí también tienen mayor número de ingresos con una estancia hospitalaria más larga de 10 días.
Y en el modelo asistencial sin unidad de pie diabético vemos que lo más prevalente, lo que más se le ofrece al paciente es la amputación mayor a expensas de realizar mayor revascularización supragenicular. Por supuesto, tienen menores números de ingresos hospitalarios, con menor estancia hospitalaria, pero mayor estancia en UCI. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y sobre todo por adherirte al tiempo. Doy la palabra ahora a la doctora Esther Martínez. Hola, buenos días a todos. Yo también quería agradecer a todos los componentes de la mesa y sobre todo a FENIN la invitación para venir a compartir con vosotros los resultados de este estudio. Y a mí me ha tocado la parte más pesada, que es costes. Espero que no me odiéis después de esto. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible. Todos sabemos que la diabetes en sí lleva una enorme carga económica. Este estudio es de hace ya unos años, se estimaba que era un 8% del presupuesto sanitario, ahora estamos en torno a un 12% y un tercio de esos costes son por costes hospitalarios. Pero hay que tener en cuenta, sobre todo, que más de la mitad o casi la mitad de ese coste se lo va a llevar las complicaciones asociadas a la diabetes. ¿Vale? Y eso la industria lo sabe. Cuando tú vas a mirar los estudios de mercado, se estima que para este año el gasto va a estar casi llegando a los 10 billones de dólares, pero es que para 2034 las previsiones sobrepasan los 16 billones de dólares. Eso es mucho dinero. En cuanto al gasto sanitario, sí que se vio que desde 2019 al 2021, aunque España estaba un poquito por debajo de la media europea, supuso un incremento de casi el 12% del gasto medio anual. En esa época estábamos hablando de unos 6 millones de pacientes diabéticos, ahora estamos en torno a los 9 millones de pacientes diabéticos en España. El gasto no ha subido tan exponencialmente, pero sigue subiendo y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros lo que hemos analizado en este estudio es un poco cómo se comportan estos costes en función del tipo de hospital que tenemos. Sí que se ve que en las unidades que tienen pediabético el gasto, aunque se ha ido incrementando, es una subida muy pausada. Las unidades que tienen esa pseudounidad, el gasto se dispara a nivel de 2021 y luego ya tiende a mantenerse más estable. Y los que no tienen unidad de pediabético es un vaivén de subidas y bajadas, no es tan estable. Pero sí que se ve, cuando lo analizamos todos los años en conjunto, es que claramente las unidades de pediabético ahorran costes, ¿vale? Si lo desglosamos por el motivo de ingreso de estos pacientes, sí que cuando los pacientes ingresan y no necesitan una cirugía de pie diabético, ahí presentan un mayor ahorro las pseudounidades de pie diabético, pero cuando se necesita una cirugía son las unidades de pie diabético las que presentan el mayor ahorro respecto al resto de los hospitales analizados. Y esto hay que tener en cuenta que el coste es menor, sabiendo además que los hospitales que no tenían unidad de pie diabético, la estancia era menor, que es lo que ha dicho mi compañera Sandra. Con estancia menor tienen un mayor gasto, ¿vale? Además, cuando analizamos los análisis posteriores, sí que se ve que estos hospitales sin unidades de pie diabético siguen teniendo un coste medio mayor incluso que las pseudounidades, que aparentemente puede parecer que no, y esto es sobre todo debido a esas estancias más largas. Pero en el análisis posterior se vio que incluso las pseudounidades siguen siendo rentables respecto a los que no tienen unidad. Cuando analizamos un poco cómo se distribuyen según el procedimiento, la amputación menor hemos dicho que era uno de las más prevalentes y sí que aparentemente se ve que las unidades de pie diabético gastan más en hacer esas amputaciones menores. Aquí quiero detenerme un momento porque en amputación menor hay que tener en cuenta que se mete toda cirugía de tobillo para abajo. Entonces, no es lo mismo quitar la puntita de un dedo que quitarle medio pie y que el señor ya se apañará luego para seguir caminando, ¿vale? Entonces, esas amputaciones menores, si tú quieres mantener una funcionalidad adecuada del pie, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta revascularizaciones y cuesta que el paciente siga manteniendo esa funcionalidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a nivel de gastos. Como hemos dicho, los hospitales que no tienen unidad, las noches de estancia son menores, pero las unidades de pie diabético normalmente lo que se hace son pacientes más complejos, un mayor grado de especialización, buscando sobre todo esa funcionalidad del pie. Y hay que tener en cuenta que muchas veces la revascularización se hace en otro acto quirúrgico. O
sea, aquí estamos metiendo solo el acto quirúrgico de amputación menor, pero es que estos pacientes muchas veces se les revasculariza antes, se espera que se delimiten las lesiones con ánimo de intentar hacer la amputación más funcional posible y luego ya se hace. Todo eso es gasto, es estancia hospitalaria y cuesta dinero, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar. Cuando vamos a las amputaciones mayores pasa también eso. O sea, aparentemente el gasto es mucho mayor en las unidades de pie diabético, pero no nos podemos detener solo en esto. Los hospitales que no tienen unidad tienen un mayor porcentaje de amputaciones mayores. Y si analizamos los gastos que conlleva una amputación mayor, esos gastos hospitalarios solo suponen el 35% del coste total y, sobre todo, en la fase aguda. No tienen en cuenta ni la rehabilitación, ni las prótesis, ni nada por el estilo. El 20% del coste total es la adaptación al entorno y los cuidadores, lo que se llama gastos directos no sanitarios. Esto puede llevar hasta los 20.000 euros. En coste económico. Hay que tener en cuenta los costes indirectos, todo lo que tiene que ver con pérdida de productividad laboral, coste para los familiares, el impacto psicosocial que conlleva. Esto puede llegar hasta los 50.000 euros una amputación mayor. Y además los costes intangibles, ese impacto psicosocial, esa limitación funcional, tiene un coste aunque no lo midamos en dinero. Y aparte, esto es algo crónico. O sea, una amputación mayor es irreversible. Esto lo va a tener para el resto de su vida y va a necesitar un mantenimiento, un recambio de prótesis y una serie de seguimientos. Esto lo que nos lleva es que el gasto acumulado a 5 años supera los 100.000 euros. Entonces, cuando hablamos de costes de una amputación mayor, el importante es este número. A menos amputaciones mayores, ahorras. Y eso está clarísimo, ¿vale? Respecto a las revascularizaciones, en cuanto al coste, a nivel infragenicular no había diferencias significativas en términos de costes entre los hospitales, sí que lo había cuando hablábamos de la revascularización supragenicular. Ahí las unidades de pie diabéticos ahorran costes. Entonces, ¿esto qué es lo que podemos concluir? Que sí que es cierto que hay un mayor coste en cuanto a procedimientos de amputación, pero que están justificados en términos de preservación de la extremidad y optimización de los recursos disponibles. Cuando vemos un poco qué pasa con estos pacientes que todos sabemos que reingresan y que tienen recurrencias, sí que un poco lo que ha comentado ya mi compañera Sandra, las unidades de pie diabético tienen un mayor ratio de pacientes que tienen un segundo episodio y que necesitan ingreso. Cuando vemos cuál es esa segunda intervención, la mayor parte de ellos suele ser otra amputación menor. Todos sabemos que los diabéticos tienen recurrencias. Cuando se realizan revascularizaciones, también lo más frecuente es que en un segundo episodio pues, tengan algún tipo de recurrencia y las amputaciones menores son frecuentes. Y cuando se ha hecho revascularizaciones, también es bastante frecuente tener que hacer retoques, digamos. O sea, yo siempre les digo a nuestros pacientes que cuando le revascularizamos no le estamos curando. Le va a necesitar un mantenimiento como necesita cualquier otro tipo de cosas porque la enfermedad sigue estando ahí. ¿Qué pasa con los que revascularizamos? O sea, lo que se ha visto es que en aquellos pacientes revascularizados de manera supragenicular, en los hospitales donde no tienen unidad de pie diabético, la tasa de amputación mayor tras una revascularización supragenicular es significativamente mayor, con lo que la existencia de equipos especializados puede contribuir a la mejor preservación del miembro. Pero no solo pasa a este nivel, también a nivel infragenicular. Aquellos pacientes revascularizados de manera infragenicular era más frecuente que acabasen amputados si estaban en un hospital donde no había este tipo de unidades. Con lo que, si tienes un equipo especializado, las revascularizaciones infrageniculares son más complejas, conllevan más herramientas, más técnicas, más instrumentos para poder realizarlas. Al final, si estás en un hospital donde hay un equipo especializado, la probabilidad de que mantengas tus dos piernas va a ser mayor. En cuanto al resto de procedimientos, sí que cuando se les ha hecho primeramente un bypass, la segunda intervención suele ser endovascular y lo mismo pasa si la primera intervención era endovascular. Lo más frecuente es que se tenga que hacer otra endovascular. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son pacientes que recurren. Hay que hacerles un seguimiento estrecho. Son pacientes crónicos, no curamos nada. Van a necesitar un mantenimiento el resto de su vida, porque además tienen una elevada tasa de reintervención. En cuanto a la mortalidad, sí que se vio que la mortalidad intrahospitalaria era inferior en las pseudounidades de pie diabético, pero cuando analizamos esa mortalidad lo que se ve es que sobre todo se produce en aquellos pacientes que ingresan que no precisan una cirugía de pie diabético, o sea, por problemas, digamos, más
médicos. Y, sobre todo, la mortalidad es en los hospitales donde no tienen esta unidad de pie diabético, con lo que la existencia de equipos multidisciplinares y especializados pues, también influye en la supervivencia de estos pacientes, ¿vale? Es necesario protocolos de manejo, experiencia multidisciplinar y acceso a estos recursos especializados. ¿Qué pasa con los que reingresan? Pues esto me llamó muchísimo la atención porque parece que en los hospitales que no tienen unidades de pie diabético no reingresaban ninguno a los 90 días. O sea, claramente la tasa de reingresos era muy superior tanto en las unidades de pie diabético como en las pseudounidades. Luego explicaré el por qué creo que pasa, ¿vale? Me voy a detener primero aquí. Los reingresos se producen sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y en pacientes que tienen isquemia coronaria. Todos lo sabemos, el 75% de las muertes de estos pacientes se producen por isquemia de arterias coronarias. Hay que hacer lo que el profesor Lázaro le llevo escuchando yo toda mi vida. No es la heridita en el dedito, es un paciente con una carga enorme aterosclerótica y una tasa enorme de eventos cardiovasculares. O sea, el dedito es solo la punta del iceberg. Esta yo creo que es la razón por la que no reingresan. La tasa de seguimiento en consultas en los hospitales que no tenían unidades de pie diabético es prácticamente nula, o sea, no llega ni al 2% a los 90 días. Y cuando analizamos dónde se ven estos pacientes, en las pseudounidades sí que el seguimiento se hace en cirugía vascular, en endocrino y en enfermería. En las unidades de pie diabético, cirugía vascular, también endocrino, y en las unidades de pie diabético, en estas unidades está integrado enfermería, con lo que aunque aparezca que enfermería es cero, no es cierto, está en esas unidades. Pero es que en los que no tienen unidades el seguimiento recae sobre todo en endocrinología y en enfermería. No sigue cirugía vascular. Sí que es cierto que estos datos son solo de un hospital de los que no tenían unidad de pie diabético, pero llama muchísimo la atención. Todo cirujano vascular sabe que cuando haces una revascularización tienes que seguirla y tienes que comprobar que siga funcionando. Es mucho más sencillo arreglar algo que está fallando que algo que se ha ocluido completamente. Y la tasa de salvación de extremidad te va a mejorar también si les haces un seguimiento estrecho. Para concluir, cuando hay unidades de pie diabético se asocian a un menor coste hospitalario en episodios quirúrgicos de pie diabético, hay un menor coste para el bypass supragenicular, mayor coste de la amputación menor, pero que se asocia a una menor tasa de amputaciones mayores, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una elevada tasa de reingresos y también hay un elevado seguimiento en consultas. En los que tienen pseudounidades tenemos una menor mortalidad intrahospitalaria, hay una elevada tasa de reingresos también y un elevado seguimiento en consultas. Y en aquellos que no hay unidad de pie diabético hay una mayor tasa de amputación, tanto primaria como tras revascularización. Hay una mayor mortalidad en aquellos pacientes que no son sometidos a cirugía de pie diabético, con una menor tasa de reingresos y un seguimiento mínimo en consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y también gracias por hacerlo sencillo, lo que no es sencillo porque es complejo el análisis. Y doy la palabra a la última ponente de la mesa, Elena Carrascosa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana de jueves para compartir con nosotros este estudio que tan magníficamente tanto Sandra como Esther se han encargado de aglutinar digamos que todo el compendio de cifras que a veces son un poquito áridas. A partir de hoy el estudio ya deja de ser confidencial. Creo que va a estar a disposición de todos vosotros para que lo podáis, aparte de lo que hoy se va a presentar, para que lo podáis analizar con detalle y bueno, hacerlo extensivo a todos vuestros grupos de trabajo. A continuación, quiero dar las gracias sobre todo a FENIN, la Federación de la Industria y Tecnología Sanitaria, que nos ha acompañado durante todos estos años y este proceso, y sobre todo al profesor Lázaro, que ha sido un poco el pegamento y la unión de que este grupo pues, continuara, a pesar de las desavenencias que han podido aparecer a lo largo de estos años, pero bueno, creo que estamos muy orgullosos de presentar el estudio. Y para empezar, pues creo que viene a colación una frase que dijo don Santiago Ramón y Cajal, aprovechando que estamos hoy en su hospital, que dijo que todos somos escultores de nuestro propio cerebro. Esa frase también le pegaría perfectamente al profesor Lázaro, porque gracias a él creo que todos los que tenemos una cierta implicación en el paciente y en los procesos relacionados con la diabetes, hemos creído en nosotros, hemos creído en nuestros pacientes y hemos seguido apostando por ellos, a pesar de, como bien se dice siempre, somos o la cenicienta de los hospitales o el tercer mundo o bueno, pues un sistema que a veces no funciona, pero que tenemos que seguir apostando por él.
Como presidenta del Consejo General, doy las gracias porque mi colectivo esté hoy representado aquí y lo que yo vengo a contar no son las cifras del estudio, sino por qué la importancia de que la podología esté representada en todas las unidades, no solamente en las unidades donde sí que cuentan con podología, en esas pseudounidades que por desgracia todavía no, y en los hospitales donde sí tienen la unidad, estoy convencida de que nadie, ningún gestor, eliminaría la figura del podólogo para poder seguir trabajando sin ellos. Por lo tanto, el podólogo es ese eslabón clave al que todos tenemos que defender dentro de las estructuras. También aprovecho para dar las gracias a los representantes de los pacientes, que creo que tenéis mucho que decir y mucho que aportar, y más a partir de ahora, ¿no?, que el Ministerio os va a tener en cuenta para futuras legislaciones. El rostro de nuestro paciente viene a ser pues, un poco como el de este señor, ¿no?, que, como han definido, es un paciente de unos 69, 70 años, por definición sexo masculino, y con una alta carga de comorbilidades. En nuestro sistema vamos hacia un envejecimiento activo de la población. ¿Qué ocurre? Que ese envejecimiento activo de la población muchas veces no va acompañado de una adecuada calidad de vida. ¿Cuántos de nuestros pacientes no se les descalza? ¿A cuántos de nuestros pacientes no se les mira si tienen o no lesiones en el pie? Pero ¿a cuántos de ellos se les dice colesterol? Tienes que caminar. Tensión alta, tienes que caminar. Obesidad, tienes que caminar. Pero luego, a la larga, ese paciente no va a poder caminar, o porque tiene una herida, o porque tiene una úlcera, o porque tiene una sobrecarga. O bien porque se le ha hecho un bypass, una revascularización, pero no se le ha resuelto su problema biomecánico, que es el que en un principio le llevó a la puerta de urgencias. Por lo tanto, ese paciente va a sufrir una diferente lotería en función de dónde caiga, ¿no? Pues si cae en una unidad donde sí que hay podología, donde la pseudounidad no cuenta con un especialista en podología, o bien si hay una unidad plenamente capacitada y, como hemos visto en los resultados, que sí que va a dar esa atención integral que nosotros estamos defendiendo hoy. Porque, bueno, pues se suele decir que lo eficaz es en el matraz, la efectividad, lo efectivo va en el vivo y lo eficiente para el gerente. Entonces, todo lo eficiente que nosotros queramos hacérselo hoy va a ser para ese gerente y decirle lo eficiente que es este estudio de trasladarlo a su sistema o a su gestión o a sus políticas sanitarias. Porque a veces decimos, o sobre todo el profesor Lázaro nos ha también metido en nuestro ADN, que marca mucho más el código postal de donde vivan nuestros pacientes que el código genético. Entonces, pues hay que intentar que esa equidad, que sí que viene defendida en el artículo 43 de la Constitución española, que marca el principio rector de la defensa a la salud de nuestros pacientes, pues sí que sea una defensa y una equidad real. Es decir, el paciente, independientemente de la comunidad autónoma en la que le haya tocado vivir, tenga siempre las mismas posibilidades de salvamento de la extremidad a aquellos pacientes que, por desgracia, no tengan un centro de referencia que cuente con una figura especializada de podólogo en sus centros. Por lo tanto, la podología clínica le podemos decir que es como el eslabón perdido por el que hay que luchar y por el que hay que defender que siempre esté presente en los centros y la inclusión plena de la podología en el sistema de salud. Porque hay veces que sí que hay convenios, hay acuerdos, hay colaboraciones, pero la inclusión tiene que ser real. En otras comunidades autónomas se ha reconocido la figura o se ha creado la categoría profesional, pero no se ha dotado de plazas. Eso de momento no sirve para nada. Hay una bolsa de trabajo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que creo que es hacia donde tenemos que ir el resto de comunidades autónomas, pero bueno, pues desde el año 86, como bien sabéis, con la Ley General de Sanidad, hubo una fragmentación de las políticas sanitarias y ya no dependen todas del Ministerio de Sanidad, sino de las consejerías de Sanidad. Todos los consejeros ven con muy buenos ojos que la podología esté dentro de la cartera básica de servicios, pero a la larga ninguno apuesta por ellos. Entonces, por ejemplo, el modelo catalán tiene un sistema conveniado donde hay unos 400 podólogos que dan cobertura a 700.000 pacientes. Pues, aunque no estén dentro del sistema, también están haciendo una muy buena cobertura del tratamiento del pie diabético. Entonces, bueno, pues demostramos, como han dicho nuestras compañeras, cómo esa intervencionismo y esa tasa de amputación va a variar, ¿no?, en función de cómo tratemos a nuestros pacientes. Y el podólogo lo que va a hacer es transformar esa filosofía, ¿no? Es un poco el engranaje perfecto hacia el que tendríamos que tender y sin el cual no deberíamos de trabajar, porque se están haciendo revascularizaciones caras que a la larga en ocasiones fracasan, pero no porque estén mal hechas, al contrario.
el sistema de cirugía vascular funciona perfectamente, sino que es ese peregrinar de ese paciente que hemos visto que era varón, 67, 69 años, pues que va a colapsar el sistema, a veces por múltiples consultas, por el mismo motivo, y vuelva usted mañana, o aquí no es, o la heridita en el dedito, eso no tiene ninguna importancia. Entonces, vemos cómo si hay una unidad especializada, el engranaje es mucho más perfecto, el paciente va a dejar de dar vueltas por un sistema saturado y va a ir un poquito más guiado por los profesionales, que son los que verdaderamente le tienen que atender en todo su proceso relacionado con la diabetes y, en este caso, en las úlceras derivadas de las complicaciones. Por lo tanto, las unidades de pie diabético, en el bloque quirúrgico, hay que hacer intervenciones precisas, adecuadas y, bueno, pues la eficiencia, lo hemos dicho, ¿no? Eficiente para el gerente, y hay que decirle cómo mejora los costes, porque hay veces que se ve, ¿no?, que el salvamento de la extremidad es muy necesario, pero hay veces ellos ven que el coste de introducir al paciente en el sistema a la larga pues no está justificado, pero ahora veremos que es más que la justificación. Por lo tanto, la podología no solamente es una quiropodia, o pacientes que se les ofrece 1 o 2 quiropodias al año, es algo más, ¿no? Es un screening de la neuropatía, son descargas biomecánicas para lo cual estamos formados. Nos formamos en universidades públicas durante 4 años, pero luego no ejercemos en el sistema público de salud. Entonces, hay un drenaje de nuestros profesionales que se están formando con dinero público, pero luego no revienten para nada en el paciente o en los pacientes que sufren esta patología. Entonces, bueno, pues de aquí también hay que elevar la voz y decir que si un paciente se queja, el otro se queja y el otro se queja, a la larga sabrán que tienen derecho a que esa pérdida de oportunidad no sea tal y que el paciente pueda ser atendido desde un primer momento por podología especializada en úlceras de pie diabético. Por lo tanto, falta la podología, entonces aparece el fallo sistémico y empieza la cascada de las ulceraciones, ¿no? El paciente ha sido revascularizado magníficamente, revascularizaciones endovasculares caras, pero que luego, pues a lo mejor con ese callito en la interfalángica, pues vuelve a ulcerarse porque el paciente sigue saliendo a la calle con el zapato, nadie le ha explicado la importancia de la biomecánica o de cambiar el calzado porque piensa que ya se le ha solucionado todo. Como el paciente además cursa con una neuropatía periférica, no le duele y entonces pues aparece un poco, ¿no?, la cascada de todo el proceso y a veces terminamos en la desgracia de estos pacientes, que es una culminación con una amputación. En función del grado pues será mayor o menor, pero bueno, pues y a la larga también la estadística nos dirá que después de haber sufrido una amputación el paciente tiene muchas más probabilidades de fallecer o sufrir una amputación del miembro contralateral. Por lo tanto, la podología no solamente se basa en esa quiropodia preventiva, sino en adecuar toda esa estructura anatómica y perfecta, que Leonardo da Vinci dijo que el pie era una estructura excelente y una ciencia de la ingeniería, sino que hay que adaptarla con plantillas, con siliconas, con zapatos, para darle a nuestros pacientes un poco la mejor herramienta, ¿no? Y no solamente basarnos en no descalzarles, sino saber que cuando le vamos a descalzar y tiene una úlcera o tiene cualquier otra patología, pues hay una alta probabilidad del preventivo. Entonces, bueno, pues el impacto del coste pues sería esa punta del iceberg, ¿no?, que todos vemos lo que va a costar. ¿Cuánto va a costar implantar esto en mi hospital? Pero lo que te vas a ahorrar en estancias hospitalarias, en gastos, en menos días de UCI, en esos días de pérdida trabajados o el paciente a veces tiene que dejar de trabajar y bueno, pues tener una incapacidad laboral permanente o temporal en función de... Y eso también conlleva un coste. Por lo tanto, nuestro mensaje clave es que esa pérdida de oportunidad del paciente no se tiene que perder, independientemente de la ciudad en la que viva. Hay que darle siempre el mejor tratamiento, porque no es normal, o no debería de ser normal, que en función de un paciente donde resida, pues se le pueda ofrecer una terapéutica u otras porque no están al alcance, entonces al paciente no se le ofrece y el paciente desconoce, ¿no? Pues también sabemos que por el Estatuto 41/2002 de la Ley del Paciente tiene derecho a la información, a ser informado de alternativas, de terapéuticas y de otras posibilidades que no sean directamente la amputación. Por lo tanto, el vacío, bueno, pues en pacientes donde el seguimiento tiene que ser a la larga, ¿no?, y que no solo sea en ese momento donde en consulta, sino que sea algo, bueno, pues un poquito más
a la larga y que no se abandone, que no caiga en ese cajón desastre donde cabe todo, donde cabe la posibilidad de que el paciente viva o de que el paciente muera, porque lo mismo se le ha amputado la pierna a la puerta de urgencias y todavía no lo sabemos. Entonces, no tenemos que perder ese enfoque humanista que tanto está en boga ahora en los sistemas públicos de salud, ¿no? La humanización. Pensamos que en sistemas todavía de pie diabético hay mucho que humanizar, no solamente a nuestros pacientes, sino a los gerentes, para integrar esa podología y esa asistencia sanitaria, para que no dependa, ¿no?, de la ciudad en la que vives, sino que sea un mandato estructural de la política pública. Y, bueno, esta es mi aportación desde la podología, así que espero que os haya servido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos 5 minutos, de acuerdo al tiempo que hemos empezado, para hacer un pequeño debate, reflexión, y luego pasamos al café. A mí me gustaría lanzar 3 mensajes. El primero, y sé que están aquí representantes de asociaciones de pacientes, de personas con diabetes, y me gustaría lanzar el mensaje, y es que esto no es ni más ni menos que instrumentos para que alcéis la voz pidiendo lo que es necesario. Una amputación mayor, aquellos que tenemos pacientes que hemos vivido lo que impacta sobre una persona, es uno de los eventos más dramáticos. Muchos de los pacientes que sufren amputaciones mayores te dicen que preferían morir a sufrir una amputación mayor, a pasar por esa mutilación permanente, a tener que vivir el resto de su vida en una situación de dependencia que afecta a él y a su entorno familiar, y es una situación tremendamente dramática. Yo durante muchos años, por desgracia, he tenido que ver esto, y por desgracia seguimos recibiendo pacientes que llegan a la consulta con indicación de amputación mayor, incluso en pacientes sin isquemia. Porque con isquemia, bueno, a veces piensas que no hay un cirujano vascular en ese hospital o que el paciente no ha estado bien referido, pero incluso seguimos en el día de hoy recibiendo pacientes con pulsos que su indicación es una amputación mayor por una osteomielitis en la cabeza de un metatarsiano, que eso es algo que todavía a mí me escandaliza y que creo que en el día de los que vivimos es ya de juzgado de guardia, porque evidentemente esto es tremendamente triste y lamentable. Por lo tanto, el primer mensaje a los pacientes, a las personas con diabetes, ese es el movimiento y esa es la reivindicación. También hilarlo con la siguiente mesa de los derechos de las personas con diabetes en relación al pie diabético. ¿Qué derecho tengo yo? Decía antes aquí Álvaro que todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de la enfermedad. Sí, pero qué importante es conocer qué derechos me asisten en relación con mis patologías para poder demandarlas, ¿no? Y lo vivimos en el día a día, ¿no? Los pacientes vienen a la consulta y antes han preguntado a ChatGPT o han preguntado a Google y te vienen diciendo qué opciones tienen y te las vienen exigiendo o proponiendo. Y esto es importante, que el paciente tenga una información importante en ello. Segundo punto y mensaje importante, el resumen. Mis abuelos eran de La Mancha y yo siempre digo que el manchego lo entiende todo el mundo, que aquí se hablan muchos idiomas en nuestro país y en el mundo también, pero yo cuando alguien entiende una cosa, hacerlo sencillo, en La Mancha entiende todo el mundo el mensaje. Y entonces el mensaje manchego de este estudio sería menos amputaciones, menos mortalidad, más salvamento de la extremidad. Ese es el mensaje. Luego hay muchos matices que luego se quieren coger con la punta de los dedos o con el detalle de los costes, de la eficiencia o de la eficacia asistencial, pero realmente, ¿qué es lo que nos importa cuando tratamos al paciente? Que no le amputemos y que no se muera, ¿no? Y entonces esos datos han quedado ahí permanentemente de manifiesto. Además, una circunstancia muy interesante, muchos pacientes que reciben una revascularización en hospitales sin unidad, luego se amputan y luego se mueren. Por lo tanto, es una intervención poco eficiente, poco efectiva y tremendamente fallida, porque no tiene esa continuidad asistencial. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y último mensaje, la podología. Yo llevo casi 30 años hablando de esto, ¿no? Y muchas veces he tenido sensaciones más o menos pesimistas y otras más optimistas. Últimamente creo que hay un cambio, y un cambio a favor, y ese cambio está patente, pues, por ejemplo, en el ejemplo de lo que tenemos hoy aquí en este hospital, ¿no? Ahora mismo pues hemos tenido aquí gente que ostenta cargos de gestión en el hospital y han puesto de manifiesto la labor que han hecho aquí, sobre todo Sandra y Almudena, ¿no? Pero la podología
puede aportar en este contexto específico un valor añadido fundamental. No sobre todo por sus capacidades y competencias, sino porque modifica hábitos en el equipo multidisciplinar. Es decir, cuando Almudena entró aquí, probablemente se amputaba más que cuando ella entró, aunque ella no interviniera directamente sobre el paciente. ¿Por qué? Pues porque existe un proceso de cambio de paradigma, de cambio de enfoque, de cambio de cómo se visualiza el paciente, de cambio de cómo entender la enfermedad. Y eso está implícito no solamente a una competencia, a una habilidad, que sepas hacer algo, que sepas operarlo, no. Que a veces el que está al lado también es cirujano y lo sabe operar bien, pero le has cambiado. Yo siempre he dicho que con muchos compañeros y cirujanos vasculares que he trabajado en mi vida, me ha tocado mucho ponerle el bocado a los caballos, ¿no? ¿Sabéis? El bocado a los caballos es lo que se lo pone para poder ponerle las riendas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque querían amputar o no querían hacer nada con ellos y te ha tocado decirles, no, espérate, y espérate a qué se puede salvar el pie. Lo que pasa es que eso en el contexto del tiempo, de los costes y de las estancias es difícil. Pero cuando a veces te tiras 15 meses para salvar una pierna de un paciente, ¿ha merecido la pena? No sé, preguntárselo a él. Yo creo que sí, totalmente. Estoy convencido de que sí, independientemente del esfuerzo asistencial, de los costes, de la cantidad de consultas que estos pacientes consumen, merece mucho la pena. El resumen manchego también de los en unidad es que al paciente se le corta la pierna, se le manda a casa y no vuelven. Y entonces es un poco, se lo quitan de encima, es una patología que se quitan de encima, porque es una patología que no se entiende, que no recibe una atención estructural, que no se conoce y que al final pues se deriva y se quita uno pues, porque no sabe manejarla. Y yo creo que esa es un poco la conclusión. No sé si hay tiempo para una o dos preguntas cortas, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención a los miembros de la mesa. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos entonces ahora al café y volvemos un poco después. Una foto como presentando el estudio. Venga, vale. Oye,